En el día de hoy vamos con el doctor Juan de la Cruz, que es nuestro invitado, a hablar de historia, pero no de hechos históricos, sino de la historia como disciplina. Podríamos hablar de historia de la historia. Muy buenas. Saludos, saludos, muy buena, Gabriel. Cuando la historia, la historia tiene dos acepciones, ¿verdad? La historia como el transcurrir de los hechos del ser humano a través del tiempo, y la historia como la narración de los hechos del pasado. Entonces lo que nos va a interesar a nosotros es, a ustedes los historiadores, que son los que narran los hechos del pasado, que pueden tener distorsiones o no. Entonces, de ahí habría que determinar primero, ¿es una ciencia la historia? Sin duda alguna, la historia tiene un objeto de estudio bien delimitado, que es el origen y evolución de las sociedades humanas en un tiempo y en un espacio determinado, y además tiene un método, o múltiples métodos, dependiendo del enfoque que le dé cada historiador, pues se apropia de un método específico, digamos, de tratamiento de los hechos históricos. Por ejemplo, si tú tienes una concepción marxista, te vale del método dialéctico. Ahora, si tú tienes una perspectiva positivista de la historia, asume el método positivo de Augusto Comte. Es decir, que está muy vinculado a lo que es la filosofía, o sea, también, porque fue la ciencia de la ciencia, como se le llamó, ¿verdad?, en un momento dado. Pero cada uno de estos métodos deben responder a una serie de criterios bastante claros en el orden investigativo, pero además de tener un método, tiene asimismo una serie de categorías de las que se vale, que son clave para poder tratar los acontecimientos históricos, y de igual forma toma en cuenta una serie de principios y leyes que rigen el tratamiento de los asuntos históricos. Es decir, que es una ciencia. Para adquirir el estatus de ciencia, evidentemente tuvo que pasar un proceso bastante largo que se sitúa, por ejemplo, en 3000 años antes de Cristo, cuando se encontraron los primeros, vamos a decir, manuscritos, que fueron los Anales de Palermo, en Egipto, hacia el año 3000 antes de Cristo, que es donde ya se ve claramente algunas expresiones de análisis histórico, y por eso se sitúa en ese documento egipcio, Anales de Palermo, el origen de la historiografía, o sea, del estudio de la historia de la historia. Entonces, eso evidentemente que todo eso nos da a nosotros una idea de que la historia ha tenido que pasar por un trayecto bastante amplio, difícil, de enfoques muy disímiles, pasando de Egipto, en este caso, al Oriente antiguo y lejano, como es el caso de la China, con personajes tan importantes como Confucio, como Lao Tse y sus escritos, por ejemplo, Analectas en el caso de Confucio, Tao Te Ching en el caso de el señor Lao Tse, y pasando luego para la India, lo llamado Upanishad. Es decir, que ha sido un proceso bastante difícil, y si vemos, por ejemplo, la Biblia, ahí vemos también una cronología, evidentemente de una perspectiva teológica, pero que sin lugar a duda también busca esa parte de la hilaridad histórica, de los primeros reyes, de los descendientes, de Abraham, de Moisés. Es decir, que te da a ti una perspectiva también histórica de alguna forma. ¿Cuáles serían las ciencias de la cual se nutre la historia como disciplina, como ciencia? Sí, sí. Hay una serie de ciencias sociales, primero, que son como las hermanas gemelas de la historia. Esas ciencias sociales más cercanas son la sociología, por ejemplo, que es la que estudia la sociedad en su estructura, en su funcionamiento, en sus contradicciones internas, en las luchas, por ejemplo, que se dan entre los diferentes sectores y clases sociales. Entonces, la sociología es una ciencia hermana de la historia, que incluso muchas de sus categorías son similares. Muchas categorías de la sociología y de la historia
son similares y se apropia una de esas categorías y la otra también. Otra disciplina que es muy hermana de la historia es la antropología, que te da un enfoque sociocultural de los procesos históricos. Es decir, te permite analizar los avances en la cultura de una sociedad. Y por eso es muy importante tomar la antropología. El historiador siempre tiene muy a mano lo que son los enfoques antropológicos de la sociedad. Otra ciencia muy importante y que en los últimos tiempos ha tenido un desarrollo fundamental es la demografía. ¿Por qué la demografía? A propósito de que recientemente se han dado los datos preliminares del censo, porque te permite estudiar la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de morbilidad o enfermedad, los procesos de movilidad interna al interior de una sociedad y de una sociedad hacia otras sociedades, que es la famosa migración hacia otros países. Es decir, la demografía tiene en este caso un rol importantísimo que le permite incluso al historiador ver la evolución de la sociedad, cómo la sociedad ha evolucionado conforme a los diferentes censos. Revisando, por ejemplo, recientemente nosotros publicamos un texto que compartimos por distintas redes sociales, que es el origen y evolución de la ciudad de Santo Domingo, a propósito de que el 4 de agosto se cumplió un aniversario de esta importante ciudad nuestra. Y ahí nosotros hacemos una revisión de lo que dicen los censos, tanto en términos de la población general y de la población general, la ciudad de Santo Domingo, cómo ha ido evolucionando su población hasta situarse en el día de hoy, tanto la ciudad de Santo Domingo como el Gran Santo Domingo, según los últimos datos preliminares, cerca de 6 millones de personas en el Gran Santo Domingo. Entonces, eso nos da a nosotros una idea de cómo la demografía te permite analizar con niveles de objetividad, es decir, no en el aire, sino con datos específicos, cómo ha evolucionado la población de una sociedad determinada. Por eso la demografía es importantísima. Pero hay otras ciencias, de las ciencias sociales importantes, como es la comunicación social, que nosotros sabemos que ha jugado un rol importante en todo el proceso de transformación de la sociedad dominicana por un lado y de la sociedad global por el otro, con todo esto de la internet y con todos estos cambios que se vienen con la famosa inteligencia artificial. Es decir, todo esto, sin duda alguna, y ha impactado la visión que se tiene hoy día de la sociedad. Y la comunicación social se encarga de estudiar esos procesos de cambio y de comunicación que se han producido en la sociedad moderna, en la sociedad contemporánea de hoy. Pero, ¿Y la geografía? La geografía es muy importante, pero ha venido dándose un proceso de transformación al interior de la geografía, que de la geografía tradicional como la conocíamos, estamos hablando hoy día de geomática, que es vincular los procesos de estudio de la geografía a la tecnología de la información y la comunicación. Por eso hoy día hay una disciplina nueva, que es la geomática o ingeniería geomática, que se encarga de estudiar a partir de lo que es toda esta tecnología, vamos a decir, de teledetección, de análisis a través del GPA o GPS, o sea, cosas que tú tenías que hacer un mapa de una determinada región, hoy día tú lo puedes ver en tiempo real, un determinado lugar, e incluso tomar fotografía de ese lugar, y eso es un elemento importantísimo para el historiador, tomar en cuenta esos avances. Por ejemplo, en el texto nuestro que ganó Premio Nacional de Historia, una de las cosas que motivó al jurado probablemente a darle el premio frente a otros consagrados historiadores que participaron, es el hecho de que yo utilicé el GPS para ubicar la zona donde se dieron las batallas, en que Luperón, en que Gaspar Polanco y otros triunfaron frente a las tropas españolas. O sea, yo usé el GPS para ubicar el hecho. Esos hechos históricos, esas batallas importantes. Entonces eso le dio al jurado, compuesto en ese caso por personas tan destacadas como nuestro extinto Marcio Veloz Maggiolo, como es el caso también de José Antinóe Fiallo
y de César Cuello Nieto, que son personas bastante duchas, ¿verdad?, en el conocimiento de la ciencia social en general y de la historia y la antropología y los procesos, vamos a decir, de geopolítico también, pues evidentemente ellos vieron la novedad del uso de esa tecnología de la información aplicado a la historia y a la geografía. Hay una pregunta que viene a la mente después de esto, y es: ¿qué tanta objetividad hay en los historiadores? Ya que, como es una narración e interpretación, va a estar influido por las ideologías, por los intereses religiosos, por los intereses económicos. Sí, ¿Cuál es la objetividad del historiador como tal? El hecho más cierto y objetivo que el historiador tiene que tomar en cuenta es que tiene que basarse en los hechos ocurridos. Eso es el elemento de objetividad mayor. O sea, no puede partir, no puede ser en el aire. Por eso se habla de dos categorías claves en la historia, que son tiempo y espacio. Y es para ubicar dónde se produjeron los hechos y cuándo se produjeron los hechos. Por eso, tiempo y espacio son dos categorías indispensables para el historiador, porque no puede inventarse los hechos. Tiene que partir de los hechos ocurridos en un momento determinado. Tiene que describir los hechos. Y después de describir los hechos, ahí viene la parte de análisis de los hechos. Y evidentemente la carga ideológica del historiador no es un ser humano como cualquier otro ser humano, que evidentemente le pone un poco de su carga ideológica, de su visión de la realidad. Si es, por ejemplo, una persona que es parte de los sectores dominantes, evidentemente que esa carga ideológica, esa visión de la ideología dominante va a estar presente. No es lo mismo, para poner ejemplos, sin que ello implique ninguna valoración específica, no es lo mismo, por ejemplo, una persona como Moya Pon, que siempre ha estado vinculado a los sectores de poder, que una persona que haya mantenido una visión crítica de los procesos históricos, como es el caso de Roberto Casá, que siempre ha tenido una perspectiva crítica de los procesos desde antes de ser director del Archivo General de la Nación. Siempre tuvo una perspectiva crítica, de la perspectiva primero del marxismo y luego de la historia social y demás. Es decir, que son dos enfoques distintos. Por más que tú quieras despojarte de esa visión, vamos a decir, ideológica, es imposible hacerlo. No obstante, la objetividad del historiador está en basarse en los hechos ocurridos. Si cuando el historiador, bueno, en el caso nuestro, nuestra historia es más verbal que escrita. ¿Cómo se hace el historiador? Pues esas tradiciones verbales, para poder verificar si esas narraciones descansan en hechos reales o son inventos de determinadas personas, porque se ha dado, ustedes los historiadores van investigando y lo que hoy es verdad, mañana no lo es, porque ya aparecieron nuevos elementos que desdicen. Pero como los hechos vienen cargados por la emotividad, por los intereses, como tú señalabas, económicos, sociales, ideológicos, y hay una historia que no está escrita, porque la escrita, bueno, es más fácil, pero la historia de la tradición verbal, oral, ¿cómo ustedes la manejan? Mira qué interesante esa pregunta, Gabriel. Justamente el Archivo General de la Nación en los últimos años ha estado haciendo un trabajo inconmensurable a través de lo que es la historia oral. Tiene incluso un departamento de historia oral. Y es muy importante esto porque permite que el historiador no se base nada más en lo que son los documentos escritos, sino que tome en cuenta también lo que vivieron determinados personajes. Por ejemplo, se ha hecho una recuperación de personas que todavía vivían en el caso de San Juan de la Maguana, de esa experiencia primero de los mellizos, y a su vez
que recibieron información de lo del Liborio de forma directa. Entonces, esa entrevista que se hicieron a personajes que estaban vivos en ese momento ha sido muy importante porque nos permite ver otra perspectiva de ese hecho que ocurrió, por ejemplo, en la zona de San Juan de la Maguana, a partir del 62 específicamente, la famosa matanza, ¿verdad?, de esa zona del país. Pero lo propio ha ocurrido con los gavilleros, que habían todavía personas vivas que estuvieron vinculados a ese hecho histórico de la primera ocupación militar, y se pudo recuperar gran parte de esa historia oral que estaba muy dispersa, que los personajes no habían dado su testimonio, muchos de ellos, y se ha logrado recuperar esto. Eso es un elemento muy importante que el historiador ha tenido que incorporar, pero ha tenido que incorporar también lo que son todos esos medios audiovisuales en lo que ha jugado un rol importante de recuperación un cineasta llamado René Fortunato. O sea, toda esta recuperación de estos documentos históricos que estaban dispersos, muchos de ellos estaban incluso en manos de personas particulares, han sido recuperados por René Fortunato, tanto de la era de Trujillo, como antes incluso el famoso cine, por ejemplo, de Palau, que fue uno de los iniciadores del cine en nuestro país, y ellos han buscado esos documentos, lo han vamos a decir, reelaborado, lo han redimensionado, y han hecho posible que muchos de esos hechos, igual de la Revolución de Abril, del gobierno de Bosch, y de todo ese periodo de conflicto que hubo 61, 65, cómo ellos él ha logrado, por ejemplo, en La herencia del tirano, sobre Balaguer, recuperado todo esto y lo ha puesto en una nueva dimensión, y eso al historiador le sirve mucho, porque no está basándose en subjetividades, sino en hechos ciertos que están ahí, que lo puede ver en imágenes, y que está obligado a ser lo más objetivo posible a la hora de hablar de ellos. Hablando de hechos ciertos, ¿cuáles son los instrumentos o las técnicas que ustedes los historiadores tienen para verificar la veracidad de una información escrita u oral, según sea el caso? Porque ahí uno se va a una determinada comunidad y este dice una cosa, este dice otra, cada quien lo va a interpretar desde el punto de vista de su visión de la vida, de sus intereses. ¿Cómo ustedes, a cuáles técnicas, cuáles recursos tienen para verificar la veracidad, la autenticidad, primero la autenticidad y después la veracidad de esos documentos o de esas narraciones? Hay una disciplina que es clave para nosotros, que es la heurística. La heurística nos permite primero analizar si es un documento, analizar el documento a nivel externo para ver si corresponde a la época de que se está hablando. Sí, porque hay mucha falsificación. Si no hay una falsificación ahí, y ver en este caso el contexto, si se hace una referencia al contexto de lo que ocurrió en aquella época, si está acorde eso que ahí se expresa, incluso el formato del documento, si es un formato que corresponde a la época, y luego entonces viene la parte interna, el análisis interno del documento, para ver si corresponde a la grafía del autor que se dice que fue que lo escribió. Por ejemplo, si estamos hablando de Eugenio María de Hostos, a propósito de que en el día de ayer cumplió aniversario de su fallecimiento en nuestro país en el año 1903. Si estamos hablando que es un documento que corresponde a Hostos, un original, entonces vamos a la grafía de Hostos para ver si en verdad esa es la grafía de Eugenio María de Hostos, si se refleja el ambiente que se vivía en el momento en que se escribió el documento. Es decir, que ya el historiador no es un simple narrador, no, sí, antes que todo es un investigador, para poder hablar, que busca veracidad en los documentos, que busca analizar incluso lo que el documento expresa, a ver si corresponde a la visión de la persona a que se le atribuye. Es decir, es un experto en analizar el documento en todas sus dimensiones y luego
se apropia de otra herramienta muy importante, que es la hermenéutica, que es la interpretación del documento. Y ahí va un elemento importante que un gran dominicano se apropió de ese instrumento, llamado Andrés López de Medrano, que escribió el primer texto de lógica en la República Dominicana hacia el año 1813 y lo publicó en 1814. Y fue rector de la UAS, fue vicerrector primero y luego rector de la UAS, después de José Núñez de Cáceres, Andrés López de Medrano. Entonces, este personaje, en ese texto de lógica, habla de lo que es la hermenéutica como elemento de interpretación de los hechos históricos. Incluso habla de los testigos como elemento importante en la historia, que está referido a la parte oral, o sea, los testigos, aquellos que vivieron el hecho. ¿Cómo es posible consultar a esos testigos y de ellos colegir una idea lo más aproximada a la realidad posible, que era la otra parte que tú nos hablabas, ¿verdad? De la parte oral. Entonces, eso es como contrastar lo que dice cada uno y ver cuál se aproxima más a la realidad de los hechos. Vamos a un receso, a una pausa, y volvemos con análisis y síntesis en el Nuevo Diario TV y esta interesante entrevista sobre la historia de la historia. Análisis y síntesis nuevamente con ustedes en el Nuevo Diario TV. Análisis y síntesis, una producción de la Fundación Ciencia, Cultura y Educación. Juan, hay un tema interesantísimo sobre esto del... ¿Cuándo podemos decir que comienza la historia como disciplina? Porque la historia de que hay un ser humano sobre la tierra, hay historia. Pero la historia como disciplina, sí, de personas que se dediquen a eso. Ya te decía de los antecedentes desde el Antiguo Oriente, ¿no? Pero ya hablando de un historiador propiamente dicho, hay que hablar de Heródoto, ya personalizando una figura que se dedicó al ejercicio de la historia de manera profesional. Vamos a decir que escribió, en este caso, 10 libros de historia, haciendo un análisis de los procesos que él había incluso visto y había vivido en todo el Oriente. Y entonces él lo trae a su texto en esos 10 libros de historia. Pero asimismo vemos a un personaje tan importante como Tucídides, que se dedica más bien a lo que es la historia de la guerra. Y vemos una genial historia de la guerra del Peloponeso en Tucídides. Y así vamos viendo a Jenofontes, vamos viendo ya más adelante en Roma a otros personajes importantes de la historia de Roma, que hacen aportes inmensos a lo que es, por ejemplo, la famosa guerras púnicas, hacen estudio de la guerra púnica. Vemos también a César, que habla de lo que fueron las guerras de las Galias, y así hay una serie más. Y muchos de estos historiadores fueron asesores, consultores de príncipes, reyes y gobernantes. Sin duda alguna, eran personas con una gran formación y además con una gran experiencia en términos de lo que era, no solo eran narradores, muchos de ellos, participaron muchos de ellos en las guerras y en las batallas. Entonces eso le daba a ellos esa perspectiva, primero, de ser los narradores de los acontecimientos que vieron, y segundo, de ser personas con una gran experiencia directa de los procesos y por lo tanto con una capacidad también para poder aconsejar a los reyes. ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo podemos trasladar esto a República Dominicana, a nuestro país? ¿Cuáles son nuestros primeros historiadores? Bueno, en lo que es la historia de la historia, como tú bien dices, que es lo que nosotros los historiadores llamamos historiografía. Se puede ver que las primeras expresiones de historiografía las tenemos en los cronistas de India. Son los cronistas de India, y entre ellos específicamente Fray Bartolomé de las Casas, que es uno de los narradores
más objetivo de los hechos que ocurrieron en ese proceso, está Gonzalo Fernando de Oviedo, que es ya con una perspectiva desde la corona, se narra los hechos, pero ya desde la perspectiva del poder, porque fue incluso gobernador de lo que hoy es la Fortaleza Osama, en aquella época, en el periodo colonial, por lo tanto está un poco sesgada. ¿Estos documentos se conservan? Sí, sí, los libros de ellos están. Yo mismo, por ejemplo, tengo tanto físico como digital los libros de Las Casas, de Gonzalo Fernando de Oviedo, y de otros, de lo más importante, cronistas de India, por ejemplo, las famosas décadas de Pedro Mártir de Anglería, que es el único que no vino a América, pero sí se valió de una técnica muy importante que usa el historiador, que es la entrevista. Él entrevistaba cuando llegaban los distintos conquistadores a Sevilla, se dedicó a investigar, a entrevistarlos a todos ellos, y escribió ese libro llamado Décadas, donde narra todo lo que, según le contaron, pasó en todo el proceso de conquista, de colonización. Y es un texto muy importante este de Pedro Mártir de Anglería, que es donde se recoge la idea de Quisqueya. O sea, en ningún otro de los cronistas habla del término Quisqueya. Solamente Pedro Mártir de Anglería, por eso se dice que pudo habérselo inventado. Porque ningún otro historiador de la crónica refiere que el nombre de Quisqueya era uno de los que se usaban nuestros pobladores originarios. ¿Cuántas facultades de historia o escuelas de historia hay en nuestras universidades? Antes de ir a esa parte, simplemente decirte que ya se habla de historia, ya propiamente, con un gran personaje nuestro, que es José Gabriel García, que es el historiador nacional, porque desde una perspectiva crítica, por un lado, te analiza los distintos acontecimientos basándose en documentos, no solo en lo que él vio. Él participó en muchos de estos hechos, porque era militar, y tuvo, como militar vinculado a la Marina, tuvo que participar en varios de estos hechos históricos del proceso de independencia nuestro. No obstante, él se basa en los documentos, casi todo lo que él refiere de lo que fueron las distintas batallas, por ejemplo, del 19, 30 de marzo y demás, es en los documentos, los partes de guerra, que él se basa, y de ahí él hace sus análisis, igualmente de documentos vinculados a lo que fue la Trinitaria y todo esto. Es decir, es un personaje que por eso se le ha distinguido como el historiador nacional, por ser el individuo que traza una perspectiva crítica de la historia dominicana. Antes de él hubo otra, como él, Antonio del Monte y Tejada, pero era una historia que no estaba basada en fuentes fidedignas, sino que estaba basada más en especulaciones y en perspectivas, vamos a decir, personales, más que en los hechos históricos. Con José Gabriel García ya cambia el proceso, digamos, de interpretación de la historia nuestra. Ahora la otra parte que tú nos hablabas, de cuántas facultades de historia hay. Sí, y claro, bueno, eso va a traer otras preguntas, pero aparte de la UAS, que es la que marca me parece que la madre y maestra también tiene. Prácticamente sí, la historia, la licenciatura en historia solamente la tiene la UAS. Solamente la tiene la UAS. Ahora bien, hay otras universidades que dan ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales incluyen la historia. Y más recientemente se ha incorporado, por ejemplo, la madre y maestra tiene un doctorado muy importante en historia de los pueblos del Caribe, que ese sí es historia pura, historia de los pueblos del Caribe, historia del Caribe. Y es muy importante, varios colegas nuestros de la UAS lo están haciendo también, al igual que varias personas de la madre y maestra y de otras áreas de conocimiento, están haciendo ese doctorado en historia del Caribe, muy importante. Lo coordina Muquien Sambén, que sabemos que es una historiadora consagrada, que fue presidenta de la Academia Dominicana de la Historia y que ha tenido todo un trayecto importante en el ámbito de la investigación histórica. Ahí, en el caso de la UAS no tenemos
todavía un doctorado en historia, pero hay ese anhelo y esa posibilidad se abre con el hecho de que tenemos un doctorado en ciencias de las humanidades y del Caribe. O sea, que en este caso por lo menos es más amplio el caso nuestro. Vincula ahí las letras, la filosofía, vincula ahí los idiomas, vincula ahí la historia, vincula la antropología. Es decir, es un doctorado en ciencias humanísticas. Hay una queja, sí. Hay una queja de nosotros los observadores. ¿Por qué hay tanto desconocimiento de nuestra historia? Si tú sales a la calle y preguntas, la gente te dice nombre y cosas, pero no hay un conocimiento formal. ¿Es que hay deficiencia en la enseñanza de la historia o que ustedes los historiadores no le han dado seguimiento a esta formación que dan las escuelas? Tiene que ver con lo que es el currículum, que se ha ido transformando, se ha ido cambiando de lo que era, tú bien sabes, Gabriel, que antes había historia patria en cuarto, en quinto, luego había historia patria también en séptimo, octavo, pero eso prácticamente ha sido desterrado del currículum, se da ciencia social en general, y ahí depende del profesor, más bien si le da énfasis más a la cívica o más a la parte religiosa. Muchas veces se enfocan más le distorsionan el contenido, por ejemplo, de la cívica y se van más a lo religioso, dependiendo de quién sea el maestro. Se va más a la parte antropológica, algunos, otros se van a la parte más sociológica y descuidan lo que es el estudio de la historia patria desde una perspectiva, vamos a decir, más sistemática. Entonces, de lo que se trata es de que podamos recuperar, y estimo que con lo que se está intentando hacer que se le ha dado a los historiadores de profesión, la elaboración de los libros de texto de ciencias sociales, donde hay una gran parte del contenido recuperando, ¿verdad?, toda la perspectiva histórica dominicana, me parece que se va a producir un cambio importante con esos libros de texto que ha anunciado en varias ocasiones el ministro de Educación del MINER, Ángel Hernández. Me parece que con esos textos va a haber una visión distinta, porque están trabajando en esto la gente del Archivo General de la Nación, de la Academia Dominicana de la Historia, de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, y sin duda alguna que va a tener otra perspectiva, otro contenido de mayor énfasis, ¿verdad?, en los procesos históricos nuestros. Y yo estimo que va a haber un cambio a partir de esos textos y se va a hablar también de entrenar de alguna manera a los docentes para que puedan también tener esa visión distinta. ¿Tienen ustedes alguna organización que los represente los historiadores? ¿Hay alguna asociación de historiadores, sociedad de historiadores dominicanos? ¿Existe o no existe? No. Lo que existe en la actualidad es la Academia Dominicana de la Historia. Sí, evidentemente esto es un organismo oficial. Es un organismo oficial, siempre estuvo vinculado primero a la dictadura de Trujillo, aunque uno de los fundadores fue un gran dominicano que todos conocemos, Federico Enríquez y Carvajal, que es muy querido por todos nosotros. No obstante, él mismo también estuvo permeado de alguna manera, estuvo vinculado de forma directa o indirecta a la dictadura de Trujillo en un momento determinado, y eso condicionó en gran medida la visión que tenía la Academia Dominicana de la Historia durante muchos años. En los años más recientes ha habido un proceso de cambio, de transformación, donde han dirigido incluso a la Academia personas de perspectiva marxista, como fue el caso, por ejemplo, de Emilio Cordero Michel, como es el caso de Roberto, u otros que son personas conocidas por su visión marxista de la historia y tuvieron la posibilidad de dirigirla. Otros que no llegaron a ser presidente, pero que fue Franklin Franco, que un momento antes de su deceso renunció por contradicciones con la perspectiva que tenían algunos de los miembros de la academia en ese momento, de los directivos de la academia en ese momento. No obstante, es importante decir que es un espacio importante la Academia Dominicana de la Historia. Dirige Juan Daniel. Juan Daniel Balcácer, pero
Anterior era Checheco. Checheco, pero que necesita transformarse. Es una institución que necesita transformarse. Esa estructura tan jerárquica y psicorrígida, yo pienso que debe democratizarse más para que los nuevos historiadores, la persona con una nueva visión de la historia, también puedan entrar allí y puedan dar su perspectiva y puedan darse eventos, digamos, de mayor debate, de mayor discusión, que trasciendan al escenario nacional. ¿Tienen ustedes, los historiadores, algún congreso que se realiza cada cierto tiempo? El Congreso Dominicano de la Historia. Se ha hecho en varias ocasiones. Los últimos lo ha estado organizando lo que es una institución, vamos a decir, de la OEA, que es el Instituto de Historia y Geografía, Panamericano de Historia y Geografía, y han sido muy, muy fructíferos estos congresos que ha organizado el Instituto Panamericano de Historia y Geografía, su seccional dominicana, que ahora lo dirige un historiador muy destacado, que es Filiberto Cruz Sánchez, y está como vicepresidenta Reina Rosario, que es también de nuestra escuela. Ambos son de la Escuela de Historia y Antropología, y es un espacio muy importante de reflexión que se crea, ¿verdad?, en estos congresos de historia. Igualmente han hecho congresos de geografía también, muy, muy interesantes. De manera que hay ese espacio. Antes lo organizaba, ojalá y vuelvan de nuevo, lo organizaba lo que es el Museo de Historia y Geografía, que fue el que de manera más sistemática organizaba los congresos. Ahí es que está José Ahí Guerrero. está José Guerrero. Vamos a aprovechar, porque él está un poco quebrantado, para desearle que siga mejorando, y claro. que lo vamos a traer por aquí también. Es importante decir que él fue mi profesor de prehistoria general, José Guerrero. O sea, una persona con una gran formación en el ámbito de la prehistoria, aunque es historiador de profesión, se ha especializado en lo que es toda la parte de arqueología, de prehistoria. Es una persona con una gran formación general, pero muy específicamente en esa parte de arqueología, de prehistoria, que es donde él ha hecho los mayores aportes en nuestro país en ese ámbito. ¿Cómo está la Escuela de Historia de la UAS? En la actualidad lo dirige el profesor Teodoro Viola, que es una persona egresada de Ciencias Sociales. O sea, él no es un historiador per se, pero sí es una persona con una gran formación como historiador. ¿Y qué cantidad de alumnos cursan? En el caso nuestro, en la actualidad tenemos una buena cantidad. Tenemos alrededor de no tanto como debiera, pero debemos tener en la actualidad como alrededor de unos 60 estudiantes de historia. Es lo que yo estimo. El problema de... Perdón, Gabriel, eso no significa que también nosotros impartamos docencia a los de ciencias sociales, pero historiadores puros, como se le llama, alrededor de unos 60 estudiantes de historia pura, y evidentemente la UAS tiene lo que es la carrera de ciencias sociales, que estuvo paralizada por un tiempo. Solamente estaban terminando lo que habían estado, lo que ya habían iniciado la carrera, por todo el asunto de la normativa 1509 y demás, que estaba un poco recesada. Entonces se ha tomado una nueva decisión, una nueva normativa, y ya se está reaperturando de nuevo la carrera de ciencias sociales. Entonces eso va sin duda alguna a ampliar la cantidad de posibles egresados más adelante. Al consultar a jóvenes de por qué no estudian historia, dice, bueno, la historia como conocimiento es bella, pero ¿qué trabajo yo si yo estudio, si me hago licenciado en historia? Parece que el mercado de trabajo es muy estrecho y eso limita. Eso me preguntaban a mí cuando yo decidí estudiar historia, y te digo que no me he arrepentido, porque justamente como hay tan pocos historiadores profesionales, el campo es mucho más amplio. Yo, por ejemplo, he tenido la posibilidad de ser profesor primero del área de primaria, de secundaria y luego universitaria, o sea, con mi formación de historiador. Sí. Es decir, que el historiador se circunscribe más a la enseñanza. Pero también tenemos muchos historiadores trabajando en el Archivo General de la Nación.
tenemos muchos historiadores trabajando en los distintos museos del país, en el Museo de Historia y Geografía, en el Museo del Hombre Dominicano, en el Museo de las Casas Reales, en el Museo Alcázar de Colón, que hay en nuestro país, es uno de los países donde hay más museos de todas las áreas posibles de conocimiento, y el historiador es una figura clave en esos espacios. Pero también están los institutos de investigación, que es otro de los escenarios donde ellos pueden trabajar. Pueden de igual manera ser lo que estén vinculados a la política, pueden ser especie, digamos, de asesores culturales de las embajadas, en el ámbito histórico y en otros ámbitos, porque el historiador es uno de los profesionales con una formación más amplia dentro de las ciencias sociales. Dentro de las ciencias sociales, y eso le permite estar en la parte como asesor cultural de cualquier embajada y de cualquier área diplomática. De manera que hay muchas áreas de ejercicio de la carrera de historia, a diferencia de lo que muchos piensan, ¿verdad? Hay un mundo, un universo donde se puede efectivamente trabajar. ¿Cuáles serían las condiciones de un estudiante para dedicarse al estudio de la historia? Me parece que la memoria es un elemento fundamental. Primero, una gran formación. Debe tener una gran formación, una disposición a la lectura, tiene que tener una dedicación a eso, como si fuese una especie de evangelio, o sea, de dedicarse a estudiar tanto los documentos históricos como también estudiar la literatura, la filosofía. Un historiador que no sepa de filosofía, un historiador que no domine la literatura para poder desarrollar y ejercer con un nivel, digamos, de dominio el lenguaje, pues evidentemente tiene problemas. No es solamente la parte, digamos, de la memoria. Eso es un elemento importante, pero no es imprescindible si usted tiene una gran formación. La gran formación te va a permitir incluso esa parte de memorizar, que no es ya un elemento consustancial del historiador. El historiador, más que memorístico, es analítico hoy día. Hay una última pregunta, el tiempo se nos vaya. Aquí tenemos unos guardianes que nos señalan. Y es historia y política. ¿Qué tanto los líderes políticos utilizan a los historiadores? No, sin duda alguna. Sí, en la época actual, un político que no tenga un asesor en el ámbito histórico, en el ámbito historiográfico, que es en este caso un aspecto clave, un político que no sepa de la historia de su país, que no esté bien asesorado de la historia de su país, por ejemplo, en los discursos del presidente, que le pongan a decir una cosa que no es, en términos históricos, porque no tenga un asesor en el ámbito de la historia. Eso es imperdonable, ¿entiende? Entonces es clave un historiador como asesor del presidente, como asesor de los funcionarios públicos, como asesor de los alcaldes municipales, que es muy importante, y en otros ámbitos. O sea, el historiador es clave como asesor también del área empresarial. Mira que las empresas en los últimos tiempos están elaborando su historia institucionales. Vemos ahí la historia de la cerveza, la historia del ron, la historia de tal cosa. ¿Por qué? Porque son interesantes esas historias de lo que ha sido el proceso evolutivo de una institución o de una área productiva determinada. Agradecemos su participación, don Juan, en esta interesante entrevista que siempre queda trunca por el espacio, pero por lo menos hemos tratado de que nuestros televidentes entren al mundo de la historia como disciplina, de la historia como ciencia, para que se entusiasmen a estudiar la historia universal por un lado y la historia dominicana también.